El Centro de Estudios Constitucionales, CEC, es el órgano de apoyo académico y de investigación del Tribunal Constitucional. A través de diversas actividades, fomenta el debate, el conocimiento y difunde la jurisprudencia relacionada a temas constitucionales y de derechos humanos. El director general del Centro de Estudios Constitucionales es el magistrado Helder Domínguez Haro. Alex Ulloa Ibáñez ocupa el cargo de director académico. Nadia Iriarte Pamo es la directora de Estudios e Investigación. Y Orlando Curaca Con es el director de Publicaciones y Documentación. El CEC, a través de su portal web institucional, brinda al ciudadano diferentes publicaciones académicas sobre investigaciones constitucionales y temas jurídicos afines, además de mantenerlo informado acerca de las actividades académicas y noticias relacionadas al Centro de Estudios Constitucionales. También investiga el derecho comparado y otras realidades, así como la doctrina en materia constitucional y derechos humanos, a fin de contribuir en la toma de decisiones que adopte el Tribunal Constitucional en el marco de sus competencias. Asimismo, gestiona un centro de documentación y una biblioteca especializada en materia constitucional, procesal constitucional, de derechos humanos, filosofía del derecho y demás disciplinas vinculadas, que pronto abrirán sus puertas al público en general. Le damos la bienvenida y lo invitamos a conocer más acerca de la labor que realiza el Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional. Conferencia: Derecho Penal y Constitución a la luz de la doctrina y la jurisprudencia. Expone Alonso Raúl Peña Cabrera Freire, profesor de Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y Universidad de San Martín de Porres. Buenas noches. Les saluda Yolanda Alvarado del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional. Y a nombre de nuestro director general, el magistrado Helder Domínguez Haro, les damos la más cordial bienvenida a todos los presentes y a los que se encuentran conectados por Facebook Live. La conferencia de hoy se titula Derecho Penal y Constitución a la luz de la doctrina y la jurisprudencia, a cargo del doctor Alonso Peña Cabrera Freire. Para ello, y continuando con el desarrollo de la mencionada actividad académica, daremos pase al doctor Alex Ulloa Ibáñez, director académico del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional. Muchas gracias. Muy buenas noches. Mi nombre es Alex Ulloa, director académico del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional del Perú. Y como bien se ha dicho, en esta tarde-noche ya contamos con la presencia del destacado profesional y experto doctor Alonso Raúl Peña Cabrera Freire, a quien lo recibimos con un cálido saludo. El doctor Peña Cabrera Freire es doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Piura, magíster en Ciencias Penales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, catedrático universitario en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Universidad San Martín de Porres y otras universidades públicas y privadas. Es máster en Derecho Penal Constitucional por la Universidad de Jaén, España, autor de diversas obras de Derecho Penal, tanto en la parte general y parte especial, miembro de la Comisión de Derecho Penal del Colegio de Abogados de Lima, actualmente fiscal provincial, destacado a la Fiscalía Suprema, especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, y también ostenta los grados de doctor honoris causa por las Universidades Nacional Emilio Valdizán y por la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Entonces, para el CEC es un gusto inconmensurable contar con su presencia, y lo vamos a dejar en el uso de la palabra para que pueda dialogar y conversar sobre el derecho penal y constitución,
a la luz de la doctrina y la jurisprudencia. Bienvenido, doctor Alonso Peña Cabrera Freire. Gracias. Hola, ahora sí. Para mí es un enorme placer estar en estas aulas de la escuela constitucional. Agradecido, doctor Alex Ulloa Ibáñez, que es director académico, en representación del doctor Haldeger, que dirige la escuela. Un alto honor y poder compartir un escenario que estamos dentro de la presencialidad en una mixtura, porque creo que nos están viendo en Facebook Live, sobre un tema que pareció muy importante, no de ahora, sino ya desde que estamos dentro del marco de una evolución de un derecho penal, en los cuales tiene que ser arbitrado, para que el derecho penal, entendiendo que es el aparato punitivo del Estado, que puede significar afectaciones y restricciones, derechos y libertades tan importantes después de la vida humana que es la libertad, y que por otro lado el derecho penal tiende a titular bienes jurídicos, requiere de un ámbito de configuración legal y constitucional. El límite al ejercicio del ius puniendi estatal significa lo que yo llevo, derecho penal y constitución, la legitimación del derecho penal en un Estado constitucional de derecho. Dicho esto, entonces, tenemos que entrar en sustancia y entender cómo es la vinculación que existe entre el derecho penal y la Constitución. El derecho penal significa, como estábamos señalando, es un medio de control social a efectos de prevenir y reprimir estos actos de mayor desestabilización en nuestra sociedad. Nosotros vemos el Código Penal a partir del 106 contra la vida, el cuerpo y la salud, el honor, la familia, la libertad, y todos aquellos bienes jurídicos importantes de la esencia de la persona humana, importantes de su sociabilidad, de la interactuación con el resto, el medio ambiente, el sistema económico, financiero, la seguridad, la paz pública, que es importante, la percepción que tenemos de poder desarrollarnos. El derecho penal lo que quiere es mantener una coexistencia social pacífica. Pero, evidentemente, y los bienes jurídicos institucionalizados, lo que es la fe pública, la administración pública, lo que es dentro de esto, lo que es la administración de justicia, todos estos son bienes jurídicos, también el orden constitucional y legal, la separación de poderes. Entonces se va manejando de que si el derecho penal significa todo ello, y que el artículo primero del título preliminar es de 1991, fue desarrollado bajo la Constitución de 1979, como contábamos con el doctor Alex. Nuestra evolución de nuestro sistema penal constitucional no tiene una correspondencia cronológica. El año 91 se sanciona el Código Penal, yo bastante orgulloso porque en este Código Penal, en su comisión revisora estuvo mi padre, Raúl Santos Peña Cabrera. Él diría de tantos años, se fallece en el 97, y lo que ha ocurrido con el Código Penal, pues realmente ha habido una desvinculación, que nosotros decimos, entre el título preliminar, la parte general y la parte especial, y hay una desvinculación con la Constitución, de cierta manera, ¿no? Entonces, el Código Penal de 1991, la Constitución de 1993, tenemos ahora un Código Procesal de 2004, el Código de Ejecución Penal de 1991, tiene que haber una sistematicidad y una coherencia. Pero obviamente la Constitución del 79 también diseñaba un Estado social y democrático de derecho. La garantía del principio de legalidad también estaba tanto en el 79 como en el 93. Ese nullum crimen nullo poena sine lege praevia. La política criminal en un Estado constitucional de derecho, y veremos cuáles son las funciones que asumiría el Tribunal Constitucional, significa, por un lado, que es el legislador el que define qué conductas son objeto de penalización, sea por acción o omisión. El legislador tiene dos posibilidades: criminaliza conductas y también las despenaliza, lo que fue el desacato del 374, y la producción penalizadora ha sido bastante fuerte en los últimos tiempos. Desde el año mismo, dentro del año 95, 96, cuando se dan los delitos agravados y que incorporan también el artículo 29, la pena de cadena perpetua, cuando el año 92 se dan los decretos leyes en el autogolpe, Fujimori, Montesinos, etcétera, y hay toda una proliferación delictiva, hay una enorme extensión del catálogo punitivo. El asunto pasaba, y creo que el Tribunal Constitucional lo va fijando así, en el expediente 06-2014 PITC, de que si bien es cierto, el legislador
goza de una discrecionalidad al momento de definir cuál es la conducta típica y la sanción, son dos aspectos. Por un lado, el que mata a otro será reprimido con una pena de libertad menor de 6, mayor de 20. Que mate a una mujer por su sola condición de tal, sean los contextos que se describen en el 108b, será de 15 a 20 o 20 a 25, y luego si hay agravantes puede ser hasta pena cadena perpetua cuando hay dos. Hay un marco de definición del comportamiento y un ámbito de definición de la sanción. Los tipos penales tienen una norma primaria y una norma secundaria. La norma primaria es la descripción. Entonces, ¿acaso solamente se cumple esto con el principio de legalidad? ¿Cuál es la función del principio de legalidad y cuál es la función de los procesos constitucionales en el control de legalidad penal? No solamente basta con la descripción de un comportamiento típico, y sabemos que la tipicidad cumple un rol informador importantísimo en una sociedad democrática de derecho. Pues a partir de que se dice que mata a una mujer por su sola condición de tal, que viene el delito de sicariato, que vienen los delitos de trata de personas, explotación sexual y laboral, los delitos de corrupción privada, los cohechos activos transnacionales y transnacionales, es decir, lesiones intrafamiliares, una gran cantidad, de un enorme elenco delictivo, la gente va sabiendo qué es lo que es punible y lo que no es punible. Por eso que la tipicidad cumple una labor principal y acorde con la Constitución. El principio de legalidad está en el Código Penal, está en la Constitución, tanto el 79 como el 93, está también de cierta manera en el Código de Ejecución Penal y también reafirmada o afirmada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No puede haber un Estado constitucional de derecho que pueda desvincularse del principio de legalidad. Pero el principio de legalidad, en un principio, es fuente del derecho penal. Por eso hablamos porque el legislador goza de una discrecionalidad relativa y no absoluta. No es absoluta, sino es relativa. Entonces el principio de legalidad no se cumple única y estrictamente cuando se determine y se tipifique un comportamiento, sino que esa construcción tiene que contener o cumplir con ciertos requisitos. Obviamente la Constitución señala que la ley se aplica a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial del Peruano. Y veremos, tanto el 79 como el 93 aplica la retroactividad benigna en materia penal. Pues esto es importante, ¿no? Y también las normas del derecho civil son ultraactivas, porque las normas, y decía mi padre, tienden a regir una relación jurídica a futuro. Genera las reglas del juego, las relaciones entre los ciudadanos, el ciudadano y el Estado. Y acá estamos al ius imperium del Estado, del ius puniendi estatal, que significa la posibilidad de regular los comportamientos que resultan siendo los más nocivos en sociedad. Principio de lesividad. El derecho penal solamente debe de ocuparse de aquellos comportamientos que resultan siendo más nocivos, más desestabilizadores, que afectan las bases de una sociedad democrática de derecho, que afectan la coexistencia de los miembros, que afectan los bienes jurídicos más importantes. Por eso que las garantías de un derecho penal democrático, y creo que eso se deriva de la Constitución, significa que hay que aplicarlo conforme a los principios de subsidiariedad, de fragmentariedad y de última ratio. El derecho penal no puede ser utilizado para poder sofocar todo grado de conflictividad social, porque con eso lo estamos deslegitimando. Obviamente en los últimos tiempos el legislador y el Poder Ejecutivo ha sobrepenalizado los comportamientos y los ha llevado por senderos o derroteros que no resultan afines a su base legitimadora. Dicho esto, entonces, las normas rigen para adelante el principio de legalidad del nullum crimen nullo poena sine lege praevia, y que implica la lex scripta, y que decíamos que en el Estado constitucional del derecho el legislador es el que define qué comportamientos deben ser o no delitos y cuáles lo vamos a despenalizar. Pero ¿y qué hace el juez? No estamos obviamente en una situación en la cual hablamos de siglos atrás, y cuando hablaban de Montesquieu, que los jueces lo que hacen es pronunciar, es la palabra que pronuncia la boca de la ley. Eso es insostenible hace muchos años atrás, dentro del marco del ius positivismo. Yo no soy estrictamente constitucionalista, del neoconstitucionalismo, de la ponderación y la justificación, de que no puede ser que un Estado constitucional de derecho se quiera aplicar la ley penal de manera formal, o mejor dicho, de manera literal. Esto es un total despropósito. La interpretación significa buscar escudriñar la ratio de la norma.
Interpretar significa manejar cuáles son los supuestos de hechos que puedo aplicar y cuáles de los contextos en que se desarrollan estos comportamientos resultan siendo ser una conducta socialmente reprobable y que está normativamente penalizada. La señora que le jala las orejas al niño que cruzó la pista porque cometió una malcriadez y no le hizo caso, eso es lesiones intrafamiliares. Aquel que está conduciendo su vehículo y alguien se lanza de un puente peatonal porque ya quiere irse al otro mundo, está en una depresión total y lo chanca y lo muere. Aquel que le vende un farmacéutico algún tipo de fármacos muy potentes y llega el paciente que fue con una prescripción médica y los toma las 30 tabletas y se muere. Aquel que arrienda un bien inmueble a una persona y este arrendatario, el otro es el arrendador, lo que hace es realizar actividades ilícitas en esta casa. Una señora o una mujer que su pecado es tener un amorío o una relación con alguien que se dedica a la microcomercialización de tráfico ilícito de drogas. Ninguna de esas conductas per se son punibles porque son socialmente admisibles. La evolución de la dogmática de la ciencia del derecho penal ha sido fundamental. El Tribunal Constitucional, de cierta manera, ha acogido las teorías que el derecho penal ha determinado en su momento. ¿Producto de qué es la autoría inmediata en estructuras organizativas de poder? Yo no sé si estos casos, como Montesinos o finalmente MRTA, Sendero Luminoso, algunos han llegado al TC. Propiamente no recuerdo ello, pero sí obviamente han finalmente agotado todas las instancias del Poder Judicial. La autoría, entonces, inmediata de estructuras organizativas de poder, lo que significa los delitos de comisión por omisión, lo que implica, obviamente, una estructuración de los ajustes que tenemos que tomar en cuenta en lo que significa la penalización de bienes jurídicos supraindividuales, la construcción de los delitos de peligro abstracto. En esta sentencia del 00-2014, ¿qué es lo que demanda? La inconstitucional el delito de no comunicar transacciones sospechosas del decreto legislativo 1106. Delito de lavado de activos que tiene que ver con el crimen organizado y la minería ilegal. El Estado, yo estoy totalmente de acuerdo, y la sociedad tienen plena legitimidad para anticipar las barreras del ius puniendi estatal. No solamente estamos hablando de delitos de lesión, donde haya muertes y lesiones, graves resultados a bienes jurídicos fundamentales, sino cuando se pone en riesgo las bases importantes de una sociedad que tiene que regirse bajo la paz y la seguridad pública, donde tiene que preservarse los componentes ambientales, donde tiene que finalmente cautelarse la libre competencia y los derechos de los consumidores. El derecho penal no tiene por qué esperar que se muera alguien, no tiene por qué esperar que se generen graves lesiones. Las contaminaciones ambientales, producto de los actos o manipulaciones de algunas actividades mineras u otra naturaleza, que no se realizan bajo la debida diligencia y generan actos de contaminación al medio ambiente. En ese caso, ya se está afectando un bien jurídico supraindividual y no es necesario que alguien se muera o quede gravemente lesionado. Si producto de la alienación metálica, la oroya, Doberran, ¿cuántos años se han producido en nuestro Perú donde se han realizado una serie de actividades económicas importantes porque generan rentabilidad, generan tributos al fisco, generan plazas laborales? Porque algunos lugares de nuestro país reclaman, obviamente, que ese medio ambiente debe ser realmente cautelado y protegido. Tiene que haber una sostenibilidad del medio ambiente. Si ya se afecta el medio ambiente, se aplican los delitos ambientales. Si producto de ello alguien muere o se generan lesiones graves, se producen los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud. Por eso es que dice que son bienes jurídicos intermedios, que tienen una funcionalización de reforzar la vigencia de la protección de los bienes jurídicos fundamentales. Dicho esto, entonces, estas construcciones de las tipificaciones penales resultan siendo totalmente legítimas. Regresando a lo otro, porque obviamente está el camino entre la creación de la ley penal y lo que significa su interpretación. En los últimos años, y creo que punto o derrotero importante es la ley 28237, fue el primer Código Procesal Constitucional, 2004 creo. En el año, eso fue el 2004, ese mismo año 2004 se incorpora el artículo 301-A al Código de Procedimientos Penales en cuanto al precedente vinculante en materia penal. Y ahí uno se pregunta, ¿por qué ha sido tan importante la
producción jurisprudencial en el Perú en materia penal y procesal penal. Luego vamos a hablar de la retroactividad y cuál es el sentido lato en materia penal. Porque el legislador ha acudido a técnicas legislativas imprecisas, incorrectas. Una deficiente técnica legislativa por dos cuestiones. No sistematiza correctamente el delito dentro de una familia delictiva. ¿Qué tiene que hacer en el delito de extorsión aquellos que están realizando protestas, marchas públicas, perturban la seguridad de las personas, afectan los medios de transporte y comunicaciones, lo que hemos visto en las protestas que entre el año pasado, en diciembre, y entre enero hasta febrero, que no sé si duraron, ¿no?, acá en este año 2023. ¿Eso qué tiene que ver con el delito de extorsión? Protege la extorsión el patrimonio, los derechos reales más importantes, que es la propiedad, y obviamente la extorsión, como el robo, es un delito pluriofensivo. ¿Cuándo hablamos de la pluriofensividad? Cuando se afectan diversos bienes jurídicos. Pero se sistematiza en el artículo 200, cuando ya tenemos en el 315 el delito de disturbios, y el 280, 282, todavía la memoria no me falla, espero que no sea así pronto, te vacilas, ¿no? El artículo 200, 282, ¿qué tiene que ver en ese bien jurídico? Está el delito de disturbios y delitos contra los medios de transporte público. Son sobrecriminalizaciones que están fuera de lugar. A veces el legislador le vende algo a la sociedad que no es así. Le vende decir que ahora vamos a criminalizar, señor, ya usted tenía el 315 disturbios, usted tenía el 282 delitos contra los medios de transporte público. Si afectan los medios de transporte está ese delito. Si perturban la paz pública está el 315. No hay necesidad de criminalizar ese párrafo del artículo 200 en el ámbito de los delitos contra el patrimonio. Y lo que sucedió, y justo está en las diapositivas, porque en el año 92, decreto legislativo 25475, ley o decreto ley que se dirige a reprimir, prevenir, sancionar y definir la persecución y juzgamiento de delitos de terrorismo. En esta suerte de sobrepenalización, en esta legitimidad que debe tener el Estado y la sociedad de reprimir, prevenir y perseguir eficaz y eficientemente delitos tan graves como el terrorismo, todos estamos de acuerdo, ahí no hay ningún problema. El asunto, ¿cuál es el marco de esta política criminal que yo voy a diseñar para poder enfrentar esta delictuosidad? Bajo pretexto de ser de un derecho penal de emergencia, que al final, como dicen en la doctrina, estas emergencias duran tanto, sobrepasan los tiempos que ya dejan de ser de emergencias y se convierten en leyes duraderas. 1992 a 2023, ¿cuántos años ha pasado? ¿31 años o me equivoco? 31 años y sigue vigente un decreto ley. Entonces se construyen las tipificaciones y no cumplen con uno de los mandatos esenciales, que es la lex certa. ¿Qué es la lex certa? Es el mandato de determinación. Ahora bien, el derecho penal utiliza un lenguaje, ¿no? Aquel que mata a otro, el que se apropia de un bien total, parcialmente ajeno, el que daña la propiedad pública o privada, el que induce error, fraude, arbitre a alguien para inducirlo a error y apropiarse de su patrimonio, pues a aquellos que usurpan o que invaden posesiones que no les corresponden, son lenguajes que utiliza. Y las tipificaciones penales se dirigen a todos los ciudadanos, no solamente son abogados, es para todos, para toda la people, si queremos decir, para todos, la sociedad. Yo no quiero hablar de pueblo porque ya está deformado ya cuando se habla del tema del pueblo, pero quiero hablar de la sociedad, de la comunidad, la ciudadanía, porque todos somos ciudadanos. Al margen de nuestras condiciones socioeconómicas, culturales, etc. Somos ciudadanos. Esa es una categoría que tenemos y la cual obviamente hay que respetarse. Entonces, bajo tal contexto, lo que estábamos desarrollando la idea es que las leyes entonces se dirigen a todos. Entonces se utilizan los términos que son indeterminados, son capciosos, no son correctos, entonces eso genera una confusión en el destinatario. ¿Quién es el destinatario de la norma? Todos. Si la persona no entiende bien qué es lo que le están prohibiendo, mandando realizar, porque el derecho penal prohíbe conductas y manda a realizar conductas, delitos por acción y por omisión. En este caso de la omisión de comunicación de transacciones sospechosas es omisión propia o impropia, propia, porque lo define el tipo penal. Le exige, es un deber que recae sobre los sujetos obligados a
comunicar transacciones sospechosas, que creo que la SBS son $10.000 para adelante, no sé exactamente si estoy bien en ello. Lógicamente esa semántica, esa terminología a veces no va a poder ser tan simple. Lógicamente los tipos penales tienen elementos normativos y descriptivos. Descriptivo es matar a alguien, lesionarlo, etcétera. Pero hay términos que utiliza el lenguaje, el legislador y el Poder Ejecutivo que no resultan siendo tan fáciles de aprehensión. Documento público, privado, funcionario público, un fin libidinoso, pornografía, existe proceso concursal, proceso fideicomiso, o sea, ya hay terminologías que resultan necesario de una valoración más allá de la esfera del profano, dice la doctrina, que requieren de una valoración y hay que remitirse a una norma cuando es bien mueble. ¿A dónde tengo que ir? Al Código Civil. ¿Quién es funcionario público de efectos penales? Voy al 425, ¿pues el 425 resulta suficiente? No, tengo que acudir a las diversas normatividades que regulan finalmente el desarrollo de la función pública. No voy a hablar del 425, pero el concepto de funcionario público a efectos penales es mucho más amplio desde un punto de vista administrativo y el derecho laboral. No que, me recuerdo tiempo atrás, fui a dictar una conferencia a Perú, y la Constitución del 93 señalaba que estas personas no están dentro de la carrera pública, ¿no? Hay una prescripción constitucional en tal sentido, ¿no? No forma parte de la carrera. Entonces decían, ellos querían escuchar de mi boca que decía, como no están en la carrera pública, no son susceptibles de ser sujetos activos de colusión ilegal, de negociación incompatible y por cohechos. Sorry, lo siento, ustedes sí son susceptibles de ser sujetos activos de ese delito. I'm sorry. Porque ese concepto de la Constitución, que luego ya definió jurisprudencia, una cosa es el acceso a la carrera pública y otra cosa es el acceso a la función pública. En el derecho penal no le interesa si es servicios terceros, si es finalmente CAS, si es 728, si es dote 6, no me importa eso al legislador, lo que le importa es la vinculación entre el sujeto con la administración y desarrollo de una actividad laboral determinada. Entonces estos conceptos y términos son importantes en las construcciones. Obviamente, que bien mueble, el Código Civil, funcionario público, documento público y privado, hay que ir también creo que al Código Procesal Civil, ver lo que es los instrumentos protocolizados y notariales por los notarios públicos, porque eso es importantísimo. Hay una sentencia del TC en el año 2004 que empieza con el tema de imputación necesaria y que tiene una vinculación con el principio de legalidad. Porque cuando la Fiscalía atribuye hechos a una persona por cualquier delito del Código Penal, tiene que decirle qué delito. Y esto no se cumple cuando diga, sí, estamos imputando el 108, 427, 48, 49, 30, 41, los que vengan por delante y los que caigan en algún momento. No, así no opera la cosa. Lo primero que tiene que hacer el operador jurídico, la Fiscalía, porque el fiscal o la fiscal, lenguaje inclusivo, tiene, pero no puedo decir la fiscala, ya se suena feo, ya. La jueza sí está bien. Entonces, lo primero que tiene que hacer el fiscal cuando recoge la noticia crímenes de oficio por parte de la policía o el denunciante y agravado son dos cuestiones distintas, lo primero que tiene que hacer es subsumir los hechos en un tipo penal. En un proceso de subsumición típica, ¿puede involucrarse el Tribunal Constitucional en un proceso de habeas corpus? En principio no, pero si lo que hace el fiscal o el juez es algo extravagante, se sale del marco de los supuestos delictivos, crea algo que no está en la ley, o no le dice mínimamente por qué está en curso el delito de peculado, malversación de fondos, enriquecimiento ilícito, porque si son varios delitos, hay que definir si es un conflicto aparente de normas o un concurso de delitos. Usted tiene que decir, ¿es concurso de delitos? Previamente hubo un cohecho, luego una colusión ilegal, luego un lavado de activos. Cada un delito tiene un supuesto de hecho, tiene un factum, porque el proceso de sucesión típico es un hecho. Redujeron a una persona y se apropiaron de sus bienes. La tocaron en contra de su voluntad. Enseñaron sus genitales así en plena vía pública. Lo que hizo finalmente fue apropiarse bienes del Estado. Es un factum, es un hecho y tiene que ser subsumido a un tipo penal. Entonces, el operador jurídico de la Fiscalía tiene que hacer ese proceso de subsunción típica y tiene que realizarse bajo el manto del principio de legalidad y bajo la teoría del delito. Tiene que decir por qué esto se subsume en ese delito. Porque ello lo demanda el principio de legalidad y por otro lado, de un punto de vista procesal,
lo demanda los derechos de defensa y contradicción y la debida motivación. La debida motivación es obviamente de cuño un punto importante en los cuales puede trascender los habeas corpus del Tribunal Constitucional y obviamente de los jueces constitucionales. Porque en la debida motivación vamos a ver cómo se ha valorado la prueba y también lo que es el derecho fundamental a la prueba. Y cómo es que se ha procedido en un tema de subsunción típica. Llega un caso al Tribunal Constitucional por un tema de efecto de valoración, se aplica el delito de tráfico de influencias, donde obviamente hay, creo que conversaciones, hay ciertas intercesiones, es un delito común, pero está en los delitos de cohecho, y acá se llega a la siguiente conclusión de que no ha habido prueba suficiente que haya acreditado la coima, la dádiva, la promesa y la prebenda. Porque la teoría del caso significa los hechos, la evidencia en prueba y luego el derecho. La Fiscalía tiene que determinar cuáles son los elementos de convicción luego convertidos en elementos de prueba que acredita cada uno de los elementos constitutivos del tipo, a través de sospecha de las evidencias y luego se convierten en medios de prueba. Cada uno de los elementos constitutivos del tipo penal tiene que estar debidamente acreditado. O sea, la acreditación de los elementos constitutivos del tipo penal no puede ser objeto de una especulación, de una corazonada, de una intuición, sino tienen que estar debidamente corroborados. Entonces dice el Tribunal Constitucional, se ha afectado la debida motivación. Acá esa sentencia condenatoria es nula porque no ha desarrollado y no existe elemento probatorio alguno que dé cuenta de la concurrencia de la coima, la dádiva, la promesa y la prebenda. Ese es el tema de imputación necesaria, caso Margarita Toledo, y creo que es una garantía que tiene también factores materiales y procesales, desde la materialidad el principio de legalidad, desde el ámbito procesal, la debida motivación de resoluciones judiciales y también la debida motivación de las disposiciones fiscales y los derechos de defensa y de contradicción. En esa sentencia del Tribunal Constitucional se dijo, pero tienes que decirle cuál delito, si es el 427. Ah, compadre, el 427, que tipifica el delito de falsedad material, es el que elabora y el que usa, falsedad propia e impropia. El que elabora es falsedad propia y el que lo utiliza y lo que lo ingresa al tráfico jurídico es falsedad impropia. El que lo elabora, el que lo usa y es documento público o privado. Tú tienes que decir cuál de los dos es. Es obviamente una prognosis, es un juicio provisorio, si es un documento público o documento privado sobre el cual recae la acción falsaria. ¿Por qué? Porque me parece que el delito contra falsificación de documento privado es creo que no más de 1 a 4 o 5 creo. En cambio el documento público es hasta los 10 años. ¿Esto tiene incidencia? Claro. ¿En qué medidas? En las medidas de coerción. Para poder solicitar a la Fiscalía, el Código Procesal Penal 268 del Código Procesal Penal establece que la prognosis tiene que ser mayor a 4 años de pena privativa de la libertad. Entonces, decir qué delito, qué supuesto delictivo es una garantía de primer orden, y ahora el Código Procesal Penal tiene la posibilidad de acuerdos penales 10 y 2011 en lo que es la tutela de derechos. ¿A partir de cuándo? Yo creo de la formalización de la investigación preparatoria. Hay que cumplir con el principio acusatorio, eso también lo ha definido de manera muy correcta el Tribunal Constitucional. Ahora bien, entonces existen elementos normativos y descriptivos y existe lo que se llama la ley penal en blanco, ¿no? A ver, hay delitos socioeconómicos, se reivindicó o nuevamente revivió en el Código Penal el delito de abuso de poder de dominio, porque en el año 2007, me parece, o por 2008, se dan decretos legislativos 1034-1044, el Perú suscribe tratados de libre comercio con los Estados Unidos de Norteamérica, y como que el Perú pues se sometió un poco a las directrices o los criterios de los norteamericanos y se despenalizaron una gran cantidad de tipos penales económicos. Por eso que el derecho penal económico quedó un mero simbolismo. La pandemia revivió el 232 y creo que el 233 y el 234, especulación y apacaramiento. Resulta bastante reprobable que en una situación de pandemia, unos temas de necesidades muy urgentes de una sociedad, de una población, de su gente, cómo moría, quienes acaparaban productos de primera necesidad, le metían precios muy altos, y, o sea, estar especulando precios, acaparando productos ante una población y una sociedad que clamaba por productos en ese momento de primera necesidad. Se tipifican diversos delitos, pero delitos socioeconómicos, como son también los monetarios y financieros, utilizan, y los delitos medioambientales también,
lo que son los elementos, que la ley penal en blanco, disculpen. ¿Qué pasa con la ley penal en blanco? Que cuando estamos a un uso de poder de dominio, cuando estamos a un proceso de insolvencia, de reprogramación de obligaciones, hay que remitirse a una norma extrapenal y definir el contenido del injusto, de la acción o omisión típica y penalmente antijurídica. ¿La utilización de la ley penal en blanco es válida? Sí es válida, tanto el Tribunal Constitucional Español, en algunas sentencias, también el Tribunal Constitucional Peruano ha convalidado la práctica de las leyes penales en blanco. Eso también incide el principio de aplicación de la vigencia en el tiempo. También hay que tener muy en claro, máximo, por ejemplo, en los delitos ambientales del 304, los límites máximos permisibles pueden estar moviéndose, puede ser que existan acciones contaminantes, pero que no están, que están de los límites permisibles y no pueden ser objeto de sanción. Eso es muy interesante, pero bueno, la ley penal en blanco está legitimada, se define en normas extrapenales, pueden ser finalmente, no sé cómo sea, en resoluciones supremos, decretos supremos, en reglamentos, pero el tipo penal tiene que describirse lo más posible en la ley penal. Es una práctica solamente convalidada en la delincuencia, en los delitos socioeconómicos y ambientales. Derecho penal económico y contra el medio ambiente forma parte delito del derecho penal de la modernización. El siglo XXI, y ya lo que significaba ya la finalización del siglo XX, de tomar el auge necesario, lo que es el derecho penal económico y el derecho penal ambiental. Si bien es cierto, el Código Penal de 1991 los trae consigo, busquen ustedes jurisprudencia de delincuencia económica, no van a encontrar casi nada, porque se generó una prejudicialidad administrativa, que el Ministerio Público está atado a lo que diga una autoridad administrativa, pero no voy a hablar esto en ese momento. Sí, porque lógicamente yo no estoy de acuerdo, no necesariamente porque soy del Ministerio Público, el titularidad del ejercicio de protección penal, el director de la investigación, el Código Procesal estima que el fiscal puede solicitar informes, documentos a cualquier entidad pública y privada, pero el Ministerio Público no puede estar atado a lo que diga una entidad administrativa. Y fíjese lo que ha sucedido en esa modificación del 232 de la parte especial del Código Penal, el abuso de poder de dominio. Prácticas desleales contra la libre competencia, los acuerdos colusorios. Ahora, todo el poder lo tiene Indecopi. ¿Por qué? Porque parece que al Estado, al legislativo, le interesa más haber llevado a poderes fuertes del Indecopi en imposición de multas. Las multas son fuertísimas en el ámbito de la represión de las competencias desleales. Y ya han puesto con una suerte de candado de que cuando ya se resuelve en la vía extrapenal, y hay inclusive colaboración eficaz administrativa, ¿sabían o no? Existe colaboración eficaz administrativa en el ámbito de estas prácticas desleales, que ya no, eso, o sea, prácticamente con esa reforma que hubo el 232 ya el Ministerio Público no la va a ver, porque todo se va a resolver en una vía administrativa. Yo no estoy de acuerdo. ¿Qué es lo que dentro del Tribunal Constitucional ha considerado lo que es la prevención general negativa, ¿no? La intimidación, cuando hablamos que el tipo penal tiene dos partes, una norma primaria y una secundaria, la secundaria es la sanción, la pena, una pena no menor de 6 ni mayor de 20. Tenemos penas de cadena perpetua en la violación, ultrajes sexuales de menores de 14. También en el delito de feminicidio, 2 agravantes, pena de cadena perpetua. Robo agravado seguido de muerte, extorsión seguido de muerte, secuestro seguido de muerte, que son preterintencionalidades, pena de cadena perpetua. Si bien es cierto, partimos de que la mayor eficacia intimidatoria es que a una persona se le prive de su libertad, se supone que es eso. En la delincuencia socioeconómica lo arreglan económicamente y surge lo que es el delincuente económico, costos-beneficios, pues aprovecho rentabilidades de productos defectuosos o contaminaciones por 1 millón, pago reparaciones de 500.000 y pago a un abogado 300.000, vamos a ver cuánto me sale a cuenta seguir delinquiendo. Ese es el delincuente coste-beneficio. Y saben que no lo van a meter presos, porque lo que más preciado para un ser humano es su libertad. Por eso es que unos empiezan a cantar y se postulan como colaboradores eficaces. Dicho esto, regreso a lo otro, en el tema del delito de traición a la patria, y me pareció muy importante en esta sentencia, ¿no? Yo señalaba 2 cuestiones muy importantes y luego nos pasamos a la interpretación y lo que es la retroactividad en materia penal. Lo que es el bien jurídico protegido y lo que es la lex scripta. La demanda que se presentó
de parte, fue el Colegio de Abogados de Lima Norte, Lima Centro, no, fue un colegio de abogados, el 2001. Lo que pasa es que en la década de los 90 empezó todo este paquete legislativo de decretos leyes, sobre todo el terrorismo, y vienen pues los jueces sin rostro, se rebaja la imputabilidad a los 15 años, o sea, no sabías quién te está juzgando, podría ser el guachimán y dicen que es juez, o sea, de todo podía suceder, no habían mayores garantías, no había un ministerio público que podía controlar a la policía y así dicen, apliquemos el plan Bukele, qué bonito, ¿no? Apliquemos el plan Bukele, bacán, aplaudamos, pero después cuando lo metan adentro a alguien que usted quiere, sin ningún tipo de evidencia de haber cometido un delito, que le zampen todo el Código Penal en un documento, que lo tengan privado durante 15 días, quieren la flagrancia. La flagrancia solamente esa detención por motivos excepcionales en delito de terrorismo, tráfico ilícito de drogas, espionaje. Integrante de organizaciones criminales solo es 10 días. Ahí hablaremos lo que significa si la Constitución es autoaplicativa o heteroaplicativa en derecho penal y derecho procesal penal. ¿Se puede aplicar de frente a la Constitución o tiene que aplicarse la ley? Nulo crimen, nulo ponencia sine lege o il nulo coactio sine lege. Derecho penal, principio de legalidad en materia penal y principio de legalidad en materia procesal penal. Para mí es heteroaplicativo. Entonces, bueno, no voy a hablar mucho de este tema porque obviamente es un tema de inseguridad ciudadana, todos queremos más seguridad, a todos nos pueden afectar, pero tengamos mucho cuidado cuando queremos algunos planteamientos que van a desgajar y desmantelar el Estado constitucional de derecho que tanto nos ha costado. Mucho sacrificio y las arbitrariedades que se produjeron fueron muchas. Entonces, en estos decretos leyes hay uno que lo ponen como traición a la patria, como un terrorismo agravado. ¿Qué es lo que tutela el delito de terrorismo? A ver, cuando se sanciona el Código Penal de 1991, es importante hablar un poco de esto, porque no podemos olvidarnos de la historia, de nuestro pasado, de lo que sucedió. Los jóvenes ahora deben de saber lo que fue el terrorismo y tanto daño le generó al Perú. Porque es bueno ir al pasado, saber qué presente tenemos y qué futuro queremos para las nuevas generaciones. Generó mucho daño a nuestra sociedad, muchos muertos, muchos desaparecidos, los daños de inversión económica. ¿Quién iba a venir a invertir al Perú? Obviamente si no había seguridad ni jurídica, ni había tampoco seguridad ciudadana, etcétera, ¿no? Entonces, se dice que el traición a la patria era una fórmula agravada del delito de terrorismo, lo que tutela el terrorismo es la paz y la tranquilidad pública. Ese sosiego, ese disfrute que tenemos que tener todos, la capacidad de salir a la calle y decir que no nos va a pasar nada. Entonces, cuando se dan los actos terroristas, lo que se produce es una desestabilización y se genera, obviamente, una suerte de miedo de todos. Yo no voy a olvidar el año 91 o 90, yo siempre he vivido en San Borja, estaba 6 cuadras, Solgas, aviación con Javier Prado, y vi una llamarada, ¡brum! Un sonido fuertísimo. ¿Qué tal terremoto? No era un terremoto. Eran unas bombas que habían explosionado ahí, unos coches bomba, entre aviación y Javier Prado, en San Borja. Y entonces yo he vivido lo que ha sucedido, lo que fue el terrorismo. Nos generó un pánico y zozobra en la población. Pero la Constitución habla de la traición a la patria cuando un miembro del Estado lo que hace es entregar información a una nación que está beligerante con el Perú. La traición a la patria significa también aquel que afecta las bases de nuestra institucionalidad, de la separación de poderes. Propiamente dice la traición a la patria en la Constitución. Si yo estoy diciendo algo que me estoy equivocando, por favor me corrige, no tengo ningún problema. Cuando hay en contexto de guerra, contextos bélicos, ahí se produce la traición a la patria. Entonces la pregunta era, por dos cuestiones. ¿Qué tiene que ver el terrorismo con el tema de traición a la patria? ¿Es el bien jurídico tutelado? ¿Es la integridad de la seguridad nacional o es la seguridad pública? ¿Cuál es la diferencia entre seguridad nacional y seguridad pública? ¿Cuándo se afecta a la seguridad nacional? Cuando puede haber una invasión de una potencia extranjera. La seguridad pública es algo distinto, es nuestra propia coexistencia, nuestro orden social, nuestro orden público. Entonces ahí no tenía absolutamente nada que hacer el tema de definir un terrorismo agravado bajo el corsé de traición a la patria. Con eso se descontextualizaba, con eso se opacaba la teoría del bien jurídico. Máxime cuando se empezó a procesar por delito de traición a la patria a extranjeros. Lori Berenson. ¿De dónde era Lori Berenson? Norteamericana. Creo que también hubieron unos chilenos,
y se les procesaron, juzgaron y sancionaron por traición a la patria. Y como decir el abogado, oye, pero por si acaso, ¿cómo va a traicionar a su patria, al Perú, un norteamericano? Eso no tenía sentido. O sea, no había una coherencia del bien jurídico penalmente tutelado en lo que significaba que lo que se afecta, que lo que se afecta el terrorismo es la seguridad, es la tranquilidad y la paz pública. Otra cuestión a decir son los contextos de traición a la patria, y se habla inclusive de la pena de muerte en el Perú, creo que lo dice el 149 de la Constitución Política del Estado, que yo no veo que resulte aplicable. No sé si el Código Penal Militar Policial regula la pena de muerte, no estoy seguro, pero el Código Penal del 91 no lo tiene, acá no es aplicable la pena de muerte. Y inclusive tuviéramos vigente la pena de muerte, les aseguro que en este país se van a seguir cometiendo delitos. La prevención general negativa que el Tribunal Constitucional ha definido en diversas sentencias ejecutorias, que es la amenaza punitiva, la disuasión. Oye, si ahora cometes esto, matas a una mujer, te van a poner pena de cadena perpetua. Ultrajas a un menor de 14, niños, niñas, pena de cadena perpetua. ¿Se siguen cometiendo estos delitos, sí o no? ¿Qué es lo que pasa con la prevención general negativa? No está funcionando. Porque no hay una política criminal integral en el país, porque la política criminal solamente significa hacer uso del derecho penal. Porque en los últimos años, y es mi consideración, a lo que se ciñe el derecho penal es pura represión, no hay prevención. Estamos en esa dialecta entre la prevención y la represión. ¿Qué es más importante en un Estado constitucional del derecho? Reprimir es bastante importante porque es realizar justicia. Porque la sociedad tiene que percibir que quienes afectan bienes jurídicos tan importantes son sancionados. Donde creo que el Perú ha avanzado bastante en los últimos años, porque no se veía en las cárceles empresarios que vayan presos, altos funcionarios. Acá, ¿cuántos expresidentes tenemos ahorita detenidos? Me parece que 2 con prisión preventiva y un condenado, ¿no? Y hay unos que están por ahí libres todavía, no sé por qué, que también están en este asunto. Entonces yo creo que hay empresarios. Antes, ¿ustedes han tenido algún tipo de cliente quienes son abogados de defensa por delito tributario? ¿Quiénes cometen los delitos tributarios por lo general? Los empresarios. Los empresarios han estado siempre a un lado y no ha habido ese principio de igualdad material de la ley conforme todos los que vulneran las bases de nuestros bienes jurídicos. Dicho esto, entonces, era evidentemente que ese delito de traición a la patria iba a ser inconstitucional, porque describía un comportamiento que no tenía nada que ver con lo que decía su nomen juris. No tenía absolutamente nada que ver. Y también el tema del nulo poena sine lege para el nulo poena. No solamente la tipificación de la conducta, sino también la sanción tiene que estar expresamente prevista en la ley. ¿Por qué es importante que los tipos penales tengan marcos mínimos y máximos? ¿Por qué es importante ello? ¿Por qué no decimos de frente el que comete terrorismo 35, el que viola a alguien 15, el que mata a otro 20, el que se apropia del bien totalmente 15? ¿Por qué no las penas serían de frente tasadas? ¿Por qué no son así? Hay una razón, principio de proporcionalidad, razonabilidad y de culpabilidad. Existían dentro de las agravantes del delito de terrorismo que se decía cuál era la pena máxima, pero no se decían cuál era la pena mínima. El Tribunal Constitucional dijo: el legislador está obligado a definir los marcos mínimos y no solamente dejar los máximos. Una pena no menor de 6 ni mayor de 15, porque el principio de culpabilidad que se garantiza en la Constitución. ¿De dónde se deriva el principio de culpabilidad? Del principio de dignidad humana. Dice el artículo 1, que la persona humana y su dignidad son los valores supremos del Estado y de la sociedad. Nosotros en un Estado democrático de derecho, una persona solamente puede ser reprimida o sancionada, perseguida penalmente por la comisión de un acto. Una acción o omisión típica penalmente antijurídica. Un derecho penal del acto por una culpabilidad por el acto. No puede construirse tipificaciones bajo conjeturas, o mejor dicho las persecuciones penales, de justo estuvo en lugar del momento de los hechos Piña, no mala suerte, y también lo metemos a la cárcel y lo vamos a perseguir y sancionar. Sino tiene que haber esa vinculación de esta persona con un hecho. Culpabilidad por el acto, el principio de culpabilidad que es el dolo y la culpa y que proscribe toda forma de responsabilidad objetiva por el resultado. El principio de culpabilidad no está expresamente previsto en la Constitución. El Tribunal Constitucional señaló que existen derechos fundamentales que son reconocidos de manera explícita e implícita. Explícita estaría el principio de dignidad humana y el de legalidad, y obviamente, creo yo, los principios de lesividad y de culpabilidad sería de manera implícita.
que se derivan obviamente de los desarrollos de los principios de dignidad humana y el mismo principio de legalidad, porque esto define que necesariamente tiene que haber una lesión o la puesta en peligro de un bien jurídico penalmente tutelado. Entonces la lex scripta, a veces las construcciones del legislador son confusas, hay un intérprete que es la Corte Suprema que trata de solucionar las cosas, trata de dar luces en la oscuridad, trata de dar un criterio interpretativo. Esto nace con los acuerdos plenarios, los recursos de nulidad, ahora están en las casaciones, doctrina jurisprudencial vinculante, pero la interpretación en el Estado constitucional de derecho existe un límite, el principio de legalidad. Dicho esto de la otra manera, el operador jurídico o el intérprete nunca puede convertirse ¿en qué? ¿En qué? En legislador. Interpretar no es crear. Y esto significa que ayer, ahora y siempre dentro de un derecho penal democrático, la única fuente de la ley, la única fuente del derecho penal es la ley. Única y estrictamente la ley en el sentido ordinario. ¿La Constitución tipifica delitos? Algunos que quieren decir eso, ¿qué están diciendo, por Dios? Eso no es así. La Constitución lo que dibuja es un programa político criminal. Hace el diseño por la forma, medios y circunstancias o los medios y herramientas por los cuales se va a perseguir, juzgar y sancionar el delito. La Constitución va a decir cuáles son los límites de aplicación del ius puniendi estatal, partiendo por el principio de dignidad humana, con el principio de legalidad, la proscripción de analogía en mal amparte. No puede incluirse un supuesto de hecho no previsto en la norma. Si hay una sentencia de un juez y que es confirmada por la de segunda instancia, recoge un supuesto de hecho que le tipifican parricidio a quien ha matado a su hermano o ha matado a su compadre, a su comadre, pues el matar al compadre o a la comadre o al hermano será homicidio o asesinato, pero no puede ser parricidio. Si le colocas como parricidio, ¿qué estás vulnerando? De legalidad, analogía en mal amparte, porque estás incluyendo un supuesto de hecho no previsto en la norma. Lógicamente que hay una diferencia entre la analogía en mal amparte con lo que es la interpretación extensiva del tipo penal. Hay lo que se llama los tipos penales abiertos, que también han sido desarrollados por el Tribunal Constitucional. El artículo 170 de la parte especial del Código Penal que tipifica, y ha tipificado siempre el delito de violación sexual, señalaba, antes de la reforma de la 28251 del año 2004, aquel que tiene, mediante violencia amenaza, aquel que accede carnalmente, vía anal o vaginal, u otra vía. Ahí ya hay una extensión que regula la misma tipificación que permite una interpretación. ¿Cuál era el otro hecho que podía cobijarse bajo esa fórmula abierta y no es principio de analogía y mal amparte? El sexo oral. Lo que es el felato in ore, como lo quieran llamar, lo que es la felación activa y pasiva. En cambio, ya con la 28251, que se reforma el 170, 71, 72, 73, 74 y 75, creo, significó no solamente introducción parte del miembro viril, otras partes del cuerpo, otros objetos, vía anal o vaginal, pero cuando se trata vía bucal solamente puede ser el miembro viril. Y esto es importante cuando, aún siendo las cosas tan claras, porque yo lo que no estoy de acuerdo, que los operadores jurídicos, jueces y fiscales tengan que ver todo en la letra en la ley. Eso no es así. O sea, todo tiene que decirlo el que mata a otro mediante veneno, fuego, explosión, mediante paracaidismo, mediante balas, mediante ondas o piedritas. No, pues, ahí es lo que tiene que regir la interpretación. No puede ser que estemos en una cultura tan positivista para algunos jueces y fiscales que tengan que ver lo que dice la ley en letra. No, pues, para eso significa el uso de la dogmática y la teoría del delito, ¿no? Bajo tal concepto hay que entonces diferenciar lo que es una interpretación extensiva, fórmulas abiertas, como había el 75, el 25475, de lo que es terrorismo, artículo segundo, u otros medios capaces de poner en riesgo la vida, la salud y los bienes de las personas. Se requiere de una interpretación conforme comportamientos que ingresen al ámbito de protección de la norma. Entonces, la analogía, proscrito, se aplica así una sentencia a jueces, eso puede ir al Tribunal Constitucional porque están vulnerando el mandato del principio de legalidad penal. Obviamente no es que los jueces constitucionales o las juezas se van a involucrar en la tipificación, pero van a controlar que esa tipificación haya sido razonable. ¿Cómo le van a tipificar el delito de peculado si este no es funcionario o servidor público por donde se le vea? Es como decir, ya que estoy finalmente en algo muy forzado,
que se le tipifique por delito de homicidio consumado a alguno que todavía se quedó vivo, porque sería tentativa. Oye, ahí no solamente se pone la consumación, sino también la tentativa. Ahora bien, decía que a través de la Constitución no se pueden crear delitos, de ninguna manera, solamente la ley penal, solamente el Código Penal y la ley penal. Pero ¿para qué sirve y cuál es la vinculación con la Constitución? En el Estado constitucional se dice en esta sentencia, la Constitución es la norma jurídica suprema del ordenamiento jurídico, cuyo supremo intérprete es el Tribunal Constitucional. A partir de este carácter normativo, la Constitución se convierte en una fuente principal del sistema de fuentes de interpretación, de interpretar, no de crear delitos. No sé si me estoy equivocando, no creo que el Tribunal Constitucional haya señalado que a partir de la Constitución se pueda crear delitos. Es a partir de la ley. Lo que se hace a través de fuente de la Constitución es la interpretación de la ley penal. Acuerdo Plenario 1-2015 o 2 del 2016 sobre el tema de violencia contra funcionario público en su modalidad agravada. En el año 2015 se da una reforma del Código Procesal Penal, decreto legislativo 1194, que modifica el 446 y pico sobre el proceso inmediato, y lastimosamente los operadores jurídicos son a veces autómatas, no interpretan, no valoran, dejan de lado la Constitución, dejan de lado toda la sistematicidad que debe regir este criterio interpretativo, entonces subsumen los hechos en cualquier delito. No lo subsumen en el cual más correctamente se ajusta por los alcances normativos del tipo, la naturaleza de los hechos en materia de incriminación, sino vamos a ver qué delito tiene la pena más grave. Entonces, los desajustes que ha tenido el legislador en la pena son increíbles en este país. El 368, inciso tercero de la segunda tabulación, tipifica el delito de violencia contra funcionario público en su modalidad agravada. Esta modalidad agravada por la condición del sujeto pasivo de la acción. Hay sujeto pasivo del delito y sujeto pasivo de la acción. ¿Ustedes lo saben o no? Si no lo saben, ahora se lo digo, pues. Siempre hay un momento en que unos van a tener conocimiento de las cosas. Porque el titular de los bienes jurídicos que están dentro de la administración pública, título 18 del 361 para adelante, es el Estado. Pero estamos ante una situación ya de tiempo atrás en que la gente no acata las órdenes de las autoridades. Esto es, no hay un respeto a la policía. Entonces, se da una agravante escalonada y progresiva en el tiempo, donde el tipo base de violencia contra el funcionario público, el 365 y el 366, el 365, la pena no es mayor de 2. Sin embargo, por ejemplo, si alguien realiza un acto de violencia, pero violencia mínima, pues porque si un pata se baja de un carro, lo interviene la policía y de frente le mete un combazo o le mete un botellazo en la cabeza y le dispara, eso no es violencia contra la autoridad. ¿Qué delito es? Lesiones, homicidio o asesinato. Hay que saber tipificar bien. Entonces, si es un miembro de serenazgo, solamente lo empujaron, no hubo un mayor acto de agresión, no mayor de 2. Esa misma conducta cuando se realiza sobre un policía, que hay que respetarlo, estoy de acuerdo, de 8 a 12, una barbaridad. El delito de homicidio culposo, la mayor pena es de 4 a 8, siempre y cuando el delito se cometa conduciendo un vehículo automotor bajo presencia de alcohol o sustancias psicotrópicas o la contravención de normas propias del Código Nacional de Tránsito. De 4 a 8. Porque la otra pena por homicidio culposo es de 1 a 4. Las lesiones graves y las lesiones leves. Lesiones leves es de 3 a 6, no sé si me equivoco, cuando el sujeto pasivo del delito, ahí sí es del delito, es un policía. Lesiones graves es de 6 a 12. Entonces, ¿de dónde vamos a tener una pena tan grave de 8 a 12? Solamente un empujoncito, pues, lo que fue el caso Buscalia, no sé si se acuerdan del caso de la señora. Las mujeres también son, tienen sus temperamentos, ¿no? Y la señora estaba, una señora de cierto estatus socioeconómico, la paran en el aeropuerto Jorge Chávez, no le gustó, le movió la gorrita al policía, creo que lo empujó, pero no le metió un combazo, o sea, no lo abolló, ¿no? Para ser así coloquiales en los términos. Pero le pusieron el delito del 367, inciso tercero. A partir de eso la Corte Suprema dijo, primero, acá hay un problema con el proceso inmediato porque lo están aplicando sin considerar la Constitución, sin considerar que el Ministerio Público no puede estar obligado a incoar el proceso inmediato cuando puede promover, ¿qué cosa? Principio de oportunidad y acuerdo reparatorio. ¿Para qué voy a ir a un proceso penal? ¿Para qué voy a ir al juez si yo ya lo puedo resolver y llego a una suerte de consenso, hay una conformidad de culpabilidad,
acepta los daños provocados por el delito y ahí lo dejamos cuando son delitos de bagatela, ¿no? Y por el otro lado de la sustantividad del acuerdo plenario de la Corte Suprema, importantísimo, ¿no? Y ahí es donde dice la Corte Suprema lo siguiente: la Constitución tiene que ser vista de un punto de vista formal y material. De hecho, los contextos históricos sociales que mueven nuestras sociedades definen algunos comportamientos que deben ser delito y cuáles no delitos. La política criminal siempre tiene que ser dinámica, tiene que ser muy proactiva, tiene que recoger las nuevas descripciones criminológicas de nuestra sociedad. Qué importante, y nosotros lo sostuvimos ya años atrás, lo que significaba la inclusión de los delitos de explotación sexual y laboral en el Código Penal. Solamente teníamos la trata de personas y estaban en la capitulación, dentro del bien jurídico de la libertad. Cuando a una persona se le somete un acto de indignidad, de servilismo, de humillación, de esclavitud, ¿qué es lo que se afecta ahí? ¿Cuál es el núcleo más esencial de la persona después de la vida? La dignidad. Entonces, siempre la política criminal y dentro de lo que es de la perspectiva de la Constitución, hay que valorar los contextos históricos sociales que se mueven, una dinámica de la sociedad. Existen tres elementos que mueven la política criminal del Estado: Estado, persona y sociedad. Vean a Gunther Jacobs: persona, Estado y sociedad. La sociedad se va haciendo más compleja. Viene la sociedad de las tecnologías de la información, la ciencia y la tecnología, la sociedad de la pandemia, porque hemos tenido una sociedad de la pandemia, una sociedad del riesgo. Ulrich Beck, un sociólogo alemán. Entonces van apareciendo nuevos comportamientos por el tema del Internet y las redes sociales que requieren obviamente de una valoración y que algunos de ellos ameritan ser constitutivos de un ilícito penal, lo que fue la 30.096, y para mí ha quedado chica la 30.096 delitos informáticos, que debería llamarse ciberdelincuencia. La perspectiva de los contextos históricos sociales mueven la dinámica de la reforma del legislador del derecho penal, pero obviamente una cosa es una aspiración político-criminal de reforma y otra cosa es ya la sanción de la reforma. Hay que revisar siempre en el Código Penal, por qué ver conductas que se requieren ser penalizadas. Yo tengo mi posición con el aborto ético sentimental, no vamos a hablar de eso ahorita, del tema del aborto, en el caso de violaciones a sobre todo niñas de 10 años, 8 años, y viene la interpretación de la Corte Suprema, que la perspectiva formal es a través de los valores y principios que recoge la Constitución. Esos valores y principios, partimos del principio de dignidad humana, el principio de legalidad, también el de proporcionalidad, de culpabilidad, y de un punto de vista material hay que interpretar conforme esos valores y principios. Y es por eso que la Corte Suprema dice, para poder llegar a una pena de 8 a 12, tiene que afectarse gravemente la vida, el cuerpo y la salud del policía, para poder aplicar una pena tan alta. Pues no resulta concebible de que tengamos el homicidio culposo de 1 a 4 del tipo base, que inclusive tengamos, saben que tenemos el 206A, que es atentado, actos de crueldad o abandono contra los animalitos, que tiene de 3 a 5 cuando producto, si tú abandonas a tu perrito, ten cuidado, sea chuquito o finito, o fino, igual, ¿eh? Si lo estás metiendo electrochoc, si lo jalas con tu carro y de qué te estás maleando con tu perrito, pues no, tu perrita, y se muere, claro que no sé si se ha aplicado ese tipo, es de 3 a 5 años. O sea, es el 206A, tiene una pena más grave que el delito de homicidio culposo en su forma grave. ¿Cuál es el bien jurídico más importante? ¿No es la vida? Entonces el Tribunal Constitucional, disculpen, la Corte Suprema dice, para aplicar 8 a 12 tenemos que fijarnos en los delitos del 121 y 122. Cuando hay una lesión grave, aplícale esos delitos. No puedes aplicar de manera autómata el 367, inciso tercero, la segunda tabulación. El principio de proporcionalidad aplicado por la Tribunal Constitucional en un habeas corpus. ¿Estamos bien con el tiempo? ¿Seguro? Abajo, Perú juega mañana, ¿no? Felizmente. El delito de robo. Los contextos que se suscitan en nuestro país de violencia familiar, de violencia de género, de inseguridad ciudadana, temas ciberdelincuencia, propician reformas político-criminales que no resultan siendo acorde a los principios de un derecho penal democrático, la lex scripta y sobre todo los principios de proporcionalidad y razonabilidad de la pena. Resulta que tenemos delitos de robo y hurto, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un robo y un hurto? ¿Que el primero es un hurtador y otro es un asaltante? No, esa no es la diferencia.
sino que la apropiación del bien mueble es producto en el robo. ¿Qué se requiere para que haya un robo? Violencia, amenaza, ¿no? ¿Sobre quién? Sobre las cosas, sobre las personas. Sobre las personas. Cuando hay fuerza sobre las cosas es hurto agravado. Entonces el delito de robo tiene que ser siempre una pena mayor, ¿no? Se supone, o me estoy equivocando, que el hurto. Porque en el hurto hay un acto de apropiación, de arrebato, de sustracción sobre el bien mueble de una persona. Esta es la dinámica del delito de hurto. También es la dinámica del robo, con la diferencia que el robo tiene que haber violencia o amenaza sobre las personas, una violencia física, vis absoluta o vis compulsiva. La amenaza de un mal inminente de perpetración a bienes jurídicos fundamentales. Entonces, bajo tales consideraciones, llegamos a estas reformas punitivas que se han desarrollado en el Perú, y son dos cosas que puedo resaltar. Que tenemos un hurto agravado que tiene una pena mayor que el robo simple, en su pena mínima. Alucinante, ¿no? Hay un hurto agravado, no tengo ahorita el Código Penal a la mano, revísenlo, dentro de las escalas punitivas, que tiene una pena mayor que el robo simple. Lo tiene, búsquenlo, no los estoy mintiendo. Y el Tribunal Constitucional, en un habeas corpus que le llega por el tema de la pena, es por el robo agravado. Dentro del robo simple al robo agravado hay una asimetría punitiva fuertísima. O sea, la variación punitiva, la diferencia de escala punitiva es sustancial entre el robo simple y el robo agravado. Y el Tribunal Constitucional, se me lo hubiera puesto ahí, hace todo un cuadrito, pues cómo se reforma el 189 de la parte especial del Código Penal, y dice el Tribunal Constitucional, es un habeas corpus, en el otro Tribunal Constitucional, no el actual, esa es una sentencia, me parece, del 2021. Del 2021 me parece que es, o 2020 o 2021. Y lo que hace el análisis, el TC, de que acá se ha violado evidentemente el principio de proporcionalidad en las penas. ¿Cómo es que graduamos la proporcionalidad en las penas? Primero, tomar en cuenta el bien jurídico. ¿Qué tan importante es? El principio de jerarquía del bien jurídico no es algo que ha sido muy desarrollado actualmente en el Perú y que requiere obviamente de un análisis. Se supone que el bien jurídico más importante es la vida, ¿no? ¿O me equivoco? Si la vida humana es el bien jurídico más importante, ¿qué delitos deberían tener la sanción más grave? Asesinato, parricidio, feminicidio y sicariato. Esto es así. El parricidio y el asesinato, y ahí no cumple con el principio de legalidad de la pena, dice no menor de 15. ¿Por qué se le aplican 35 años el asesinato y el parricidio? ¿A partir de qué? De una interpretación con el artículo 29. Ahí nadie ha dicho nada. Ni el parricidio ni el asesinato tienen la pena máxima, no cumple con el principio de legalidad del 107 y del 108. Y resulta que tenemos la robo agravado seguido de muerte o ultraje sexual a menores de 14 que tiene pena de cadena perpetua. Obviamente es muy difícil en una sociedad muy mediática, donde se producen estas graves violaciones a niños y a niñas, decir cómo es que tenemos una pena de cadena perpetua para violación y un homicidio no mayor de 20. De un punto de vista dogmático no es proporcional, pero bueno. Entonces, los ajustes punitivos y las reformas que se han producido en este caso, del robo simple con el hurto agravado, del robo simple al robo agravado, quiebran el principio de proporcionalidad. Era como finalmente, me dijo un amigo hace muchos años atrás, fue un robo. Sí. ¿Cómo obtuvo el bien mueble? Es que se llevó 10 lucas, 5 solcitos. ¿Cómo lo hace? Lo empujó a la víctima. ¿Cuánto le impusieron? 12, 14, 16 años. ¿Resulta eso razonable? No es razonable para mí. Por eso que existen los marcos punitivos y existen circunstancias atenuantes privilegiadas o factores disminuyentes de punibilidad o los principios que pueden hacer uso los jueces al momento de la determinación e individualización de la pena. Entonces el tema de las penas realmente da mucha pena decirlo, pero ha sido contravenido totalmente en los últimos tiempos. Hay ciertos ajustes que ha hecho el Tribunal Constitucional en procesos de habeas corpus, pero hay mucho que hacer, es muy difícil el hacer, porque vivimos en contextos muy mediatizados, donde resulta siendo muy difícil cuestionar eso a la luz de una sociedad que quiere más penas, más represión y más sanciones a las personas que cometen estos graves delitos. Ese es entonces el marco interpretativo desde un punto de vista formal y material. Vamos al tema de 2 puntos más, porque creo que estamos pasando los límites de tiempo. La retroactividad. La Constitución Política del 79 hablaba de retroactividad en materia no solamente penal, sino tributaria y laboral. ¿Estamos bien? Bien, bene.
El 100 de la Constitución Política del Estado del 93, solamente retroactividad en materia penal, era el artículo, creo, 80 o y pico del Código Procesal Constitucional anterior, que señalaba que el TC estaba obligado al momento de declarar la inconstitucionalidad de una norma penal de determinar sus efectos en el tiempo. Algunos favorables, algunos no tan favorables, porque han habido de todo, ¿ah? Lo que ha llegado a las sentencias del Tribunal Constitucional. Y dice en materia penal, la retroactividad benigna, ¿en qué se basa? Porque la ultraactividad de las normas se basa en el principio de seguridad jurídica y que la tipicidad demanda la información a todos nosotros de saber qué conductas son sancionadas o no. Porque a partir de ello se puede generar la motivación. Uy, ya sé que este comportamiento es punible, sé cuánto tiempo de pena tiene. Perfecto. Pero surge finalmente la retroactividad benigna. ¿Cuál es su justificación? El principio de mínima intervención. Que un Estado democrático de derecho tiene que dosificarse lo más posible el aparato punitivo del Estado. Mientras mayor pena, mayor violencia institucionalizada, mejor. Vayamos a favorecer a todos aquellos cuando se va a mejorar su situación jurídica. No importa que no haya estado vigente en ese momento. Artículos 6 y 7 de la parte general del Código Penal y también la Constitución Política del Estado. Es la retroactividad benigna. Deja de ser delito ese hecho o deja de ser un tipo penal o se reforma los marcos penales. Tienen ahora un marco penal más atenuado, menos grave que lo que tenía antes, ¿no? Pero cuando hablamos en materia penal, ¿solamente nos circunscribimos al derecho penal, al Código Penal? ¿O también incluimos derecho procesal penal y ejecución penal? ¿Qué dicen ustedes? Hay que partir de lo siguiente, el sistema penal tiene 3 componentes, el derecho penal sustantivo, el derecho procesal penal y el derecho de ejecución penal. Porque todas estas parcelas significan restricciones y afectaciones. Primero, en la criminalización primaria, sancionamos los comportamientos y definimos las consecuencias jurídicas, las penas. Esa es la criminalización primaria del derecho penal sustantivo. Criminalización secundaria, la persecución penal del Estado, Ministerio Público, Policía, y el que impone las penas es el Poder Judicial. Y la criminalización terciaria, no me estoy haciendo el tercio por si acaso, es la ejecución de la pena. La ejecución de la pena que a una persona lo lleva a un penal. Todos estos significan restricciones y privaciones de derechos fundamentales y puede afectarse la libertad, ¿sí o no? Sí, yes. Entonces, todo el sistema penal tiene que involucrarse en la retroactividad benigna. Sin embargo, esto no ha sido pacífico, al margen de lo que el Código Procesal Constitucional ahora refiere, y se aplica la interpretación de la norma más favorable, tiene que haber una interpretación restrictiva, pro homine, Tribunal Constitucional, porque la ley 27770, en el caso Mantilla, no tengo nada que ver con el APRA por si acaso, yo en ningún partido político, yo soy un hombre neutral al momento que hago mis interpretaciones, señaló en ese momento que, no sé si llegó hasta el TC creo, Edgar llegó hasta el TC creo, y dijo que eran normas tempus rigit actum, que eran normas procesales, los beneficios penitenciarios son normas procesales. Ya lo ha reivindicado la Corte Suprema y son normas sustantivas, no son normas procesales de ejecución penal. Entonces entiendo yo que la retroactividad tanto en materia penal, en materia procesal penal, cuando se refieren a medidas de coerción, limitativas de derecho y la prescripción. Prescripción, ha habido una reforma en mayo, yo soy de la idea que tiene que haber un plazo razonable en las investigaciones, en las persecuciones penales. Nunca estuve de acuerdo con el 339.1 de decir que la formalización de la investigación preparatoria genera una suspensión, porque estábamos haciendo algo distinto del Código de Procedimientos Penales. ¿Cuál es más garantista, el Código Procesal Penal o el Código de Procedimientos Penales? ¿Cuál es más garantista? Entonces, ¿cómo es que el Código de Procedimientos Penales iba a definir mayores garantías que el otro? Es un absurdo. No hay una coherencia en el 339.1 con el 84 de la parte general del Código Penal. Pero sin embargo hemos visto pues que algunos legisladores han servido de esta reforma, de decir que la suspensión no puede durar más de un año. La prescripción tiene naturaleza mixta, aunque ya la Corte Suprema en una casación ha señalado que sobre todo tiene una naturaleza material la prescripción. El decaimiento de la alarma social generada por el delito es un ámbito estrictamente sustantivo, decaen supuestamente los efectos preventivos generales de la pena, pero obviamente no podemos postular que decaigan los efectos preventivos generales, que la gente requiera la amenaza punitiva y que la sociedad reclame por sanción por penas. En los delitos de lesa humanidad, graves afectaciones a derechos humanos, normas de ius cogens, y ahí surgió la imprescriptibilidad, hay una
convención de imprescriptibilidad suscrito por el Estado peruano, creo, 2001 y 2002, delitos de lesa humanidad, que va más allá, creo, de lo que estrictamente se tipifica en el título 19, que es el genocidio, lo que es la tortura y cuál más está, genocidio, tortura y creo que desaparición forzada de personas. Ha quedado chico realmente los delitos de lesa humanidad. Pero la 3838 de agosto de 2018 incorporó el artículo 88 al Código Penal, la imprescriptibilidad en los delitos sexuales y de trata de personas y explotación sexual y laboral. La prescripción entonces para la Corte Suprema es más naturaleza sustantiva que procesal. Aún fuese procesal, tiene que aplicarse la más favorable, queramos o no. Y eso es algo que tenemos que tener bien en claro, estimados participantes, como sea, jueces, fiscales, abogados, estimado doctor Alex, puede estar usted no de acuerdo con lo que yo digo, pero en un Estado de Derecho tenemos que respetar la regla del juego. Respetar la regla del juego del fair play es del Estado constitucional de derecho. O sea, las normas se aplican o las interpretan no es como me gusten, sino como debe ser. Entonces, la prescripción lo ha definido en casaciones la Corte Suprema. La Tribunal Constitucional dictó una sentencia interesante que el tiempo de la pandemia, las suspensiones supuestamente por resoluciones administrativas, tanto del Ministerio Público como del Judicial, no podían afectar el Código Penal, porque no tienen el rango de ley. O sea, igual corría el tiempo. Entonces, bajo ese concepto, se determina que la prescripción ha de aplicarse en aquello que sea lo más favorable, y estoy de acuerdo, porque la prescripción es el tiempo que cuenta el Estado del Ministerio Público para perseguir realmente el delito, y hay que tener un tiempo, si no lo hace en su momento, pues ¿qué vamos a hacer? Pues ya que vamos a hacer un cold case y vamos a investigar después de 25 o 30 años. Bueno, los delitos sexuales son imprescriptibles, y también los delitos contra la dignidad humana, que son los delitos de trata de personas y explotación sexual y laboral. Dicho esto, entonces, entiendo que la retroactividad benigna tiene que ser interpretada lato sensu, normas del derecho penal sustantivo, normas procesales penales que afecten y restringen derechos y libertades fundamentales y las normas de ejecución penal, que si bien es cierto, tanto el TC como la Corte Suprema han dicho que los beneficios no son derechos. Es otra cosa. Una cosa es decir que no sean derechos fundamentales, sino una suerte de gracia que el Estado le concede cuando se cumple con ciertos requisitos, pero otra cuestión distinta es decir que sí puede aplicarse lo más favorable, porque significa la posibilidad de que una persona salga de la cárcel de manera anticipada. Yo creo que eso es importante, sentar posición, tiene que haber una coherencia. Si no interpretamos de manera coherente y decimos que solamente es derecho penal, estamos haciendo de manera restrictiva, entonces eso incluye normas de derecho procesal penal y también de ejecución penal. Termino con lo siguiente. La Constitución señala al respecto, y en esta relación insoslayable, no podemos hacer derecho penal al margen de la Constitución. Si hacemos derecho penal al margen de la Constitución, caemos en la arbitrariedad. Si hacemos derecho penal fuera de la Constitución, caemos en la tiranía, en el abuso, en la arbitrariedad pública. Principio de proscripción a toda manifestación de arbitrariedad pública, el 13 lo ha manifestado, reiterado de manera continua y sistemática. Entonces, la Constitución dibuja un programa político criminal, los parámetros por los cuales se va a realizar la persecución penal del Estado y los parámetros y los requisitos para poder aplicar el ius funindi estatal, que solamente lo aplican por parte de los jueces y las jueces de la República. Y completo lo que habíamos sostenido antes, que el Código, la Constitución regula, obviamente el principio de legalidad, regula lo que es habla de la pena de muerte, hablaba de la dúplica del plazo de prescripción de la acción penal en delitos cometidos por funcionarios públicos que en el ejercicio de sus funciones afecten el patrimonio del Estado, patrimonio sostenido por aquel. 1993. Y eso va en razón de mi posición, no porque yo lo diga. Porque si para algunos la Constitución es autoaplicativa, ¿por qué el Código Penal en el año 1994 se reforma el artículo 80 de la parte general del Código Penal? Vuelvo a reiterar, el Código Penal es del 91 y la Constitución es del 93. Si había una reforma de la Constitución del 93, una institución que hacía la dúplica del plazo de prescripción de la acción penal en delitos cometidos por funcionarios públicos en ejercicio de funciones que afectan el patrimonio del Estado, patrimonio sostenido por aquel, el Código Penal tenía que adecuarse a ello, ¿sí o no? Tenía que hacerlo. Y ahí hubo la reforma en el año 1994 y se reforma el último párrafo del artículo 80. No, hasta antes de ello no se podía aplicar la dúplica porque no estaba en la ley penal.
Ese es un punto. Tenemos entonces también la traición a la patria. ¿Podría un juez y decir, no, que este es un delito de traición, rebelión, sedición, conspiración a la rebelión, sedición, me voy a la Constitución política? No puede hacer eso. La pena de muerte tendría que estar en el Código Penal al margen su constitucionalidad. No, obviamente que esto riñe con el fin preventivo especial de la pena y el principio de humanidad de las penas, pues aplicar la pena de muerte, ¿no? El Estado nunca se puede rebajar a la condición del delincuente, lo decía Beccaria hace muchos años. Esa es la ética que tiene que regir en el Estado constitucional de derecho. Entonces ese es un punto. Y el otro punto es el tema de la detención en flagrancia preliminar judicial, cuando hubo una reforma del 2017, en el artículo 2 y pico, de poder ver detenciones en flagrancia hasta 15 días e integrantes de organizaciones criminales. El Perú, hace muchos años atrás, ha diseñado una política criminal frente al crimen organizado que tanto daño le genera a nuestra sociedad, que nos genera y nos provoca un estado de inseguridad, que también afecta a las inversiones tanto nacionales como extranjeras. Todo ello afecta a nuestras economías, más aún cuando esto está ligado al blanqueo de capitales o el lavado de activos. Pero entonces hubo esa reforma en la Constitución, pero el Código Procesal Penal no se reformuló en el 264 y el 266. Dicho esto, el Código Procesal Penal 266 o 264 regula 10 días de detención preliminar en flagrancia a integrantes de organizaciones criminales. La Constitución 15 días. ¿Cuál de los dos aplicó? ¿15 o 10? Puede haber una tercera opción que me diga que son 7. 10 días. Aplicas el Código Procesal Penal. Y la pregunta es, ¿por qué el legislador, si vio que está reformando la Constitución, hubiera dado una miradita? Pues que vean a buenos asesores, ¿no? Oye, amigo, fíjate, el Código Procesal Penal dice 10. Para hacer una coherencia entre la ley procesal penal y la Constitución, reformulemos también el Código Procesal. Por eso es que no se puede aplicar 15 días. Dicho esto, la Constitución no es sino es heteroaplicativa en el derecho penal y el derecho procesal penal. Rige el nulo un crimen nulo puede ser greve en materia penal y rige el nulo coactio sine lege en el ámbito del derecho procesal penal. Termino diciendo esto, el derecho penal y Constitución llevan una relación que legitima la intervención del aparato punitivo del Estado en el Estado democrático de derecho. La Constitución, entonces, es un fiel reflejo de una fuente de interpretación de los límites que ha de realizar el legislador, por eso el TC, que es una discrecionalidad relativa y no absoluta, cuando se sancionan tipos penales que no resultan compatibles con la Constitución, se demanda la inconstitucionalidad ante el TC, y obviamente, si es a favor, tiene que fijar el TC y decir que esto, cómo rigen sus efectos en el tiempo, como fue la 28704, que reformó el artículo 173, inciso tercero, después modificado por la 30.076 y luego por la 3838. Obviamente tiene que reaperturarse los procesos penales porque tiene que haber igualdad y justicia. No puede ser solamente para adelante. Que diga, es inconstitucional que haya de 25 a 30 años, creo que era el acceso carnal con personas mayores de 14, menor de 18. Solamente los que vengan para adelante sus procesos se van a beneficiar. No, pues, principio de igualdad. Los que están atrás, entonces vamos a reabrir los casos penales y pueda finalmente sustituirse la pena cuando había violencia, amenaza, y obviamente cuando era un acto sexual en plena libertad y consensualidad era un acto plenamente atípico. Esto es lo que hemos querido plantear, el desarrollo hoy, si no me equivoco, 6 de septiembre de este 2023. Agradezco sobremanera a esta escuela del Tribunal Constitucional, doctor Alex, a todo el doctor Heidegger, bueno, no está presente, y a todos los que de una u otra forma han permitido el desarrollo de la presente exposición dentro de una mixtura, dentro de esta presencialidad, algunos de ustedes y los que nos están viendo en Facebook Live, ¿no? Muy agradecido y creo que habrá una sesión de preguntas. Doctor Alex. Sí. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchísimas gracias al distinguido expositor, doctor Alonso Raúl Peña Cabrera Freire. Teníamos programadas unos 20 minutos de preguntas, pero dado que ya el tiempo se ha extendido, quizás por ahí haya una o dos preguntas de algún participante. A ver, por favor, acerquemos al micrófono aquí al señor participante, por favor.
Doctor, señores de la mesa, honorable, muy buenas noches a todos los participantes. Buenas noches también a todos y todas. Una consulta o una pregunta, como usted muy bien ha dicho, en mérito a la temática y al tópico que ha expuesto, es sobre la ley 26641, la ley de contumacía y ausencia. ¿Ya? Esta ley no ha sido derogada por el artículo 4 del decreto legislativo 1206, porque lamentablemente aún se sigue manteniendo vigente o por algunos magistrados, ¿no?, del Poder Judicial, en razón de que el inciso 11 del artículo 139 dice que cuando hay un conflicto de normas penales, siempre es más favorable al reo. Esa es mi pregunta. ¿Cuál es su opinión sobre esa ley de contumacia, ¿no? Sí. Pero sobre la ley de contumacia 26461. Bueno, suspensión, doctor, disculpe. A ver, la suspensión, Porque que genera la suspensión claro, de genera la suspensión. prescripción de la acción penal. Claro, y cuando se modifica, se habilita el decreto legislativo 1206, se crea el artículo 121A del Código de Procedimientos Penales, ¿correcto? Y ahí desarrolla también la contumacía y ausencia, pero ahí no dice explícitamente, como usted mencionaba hace un momento sobre el derecho penal, que sea lex certa, que sería que se suspende por el solo hecho de declarar contumaz, o se suspende los plazos procesales. Claro, obviamente, gracias por su pregunta, artículo del Código de Procedimientos que ya no están vigentes, ¿no? Pero eso hay que interpretarlo, estimado amigo, mi colega, en el siguiente sentido, ¿no? El artículo 84 del Código Penal, no el Código Procesal Penal, habla de la suspensión de los plazos de la prescripción de la acción penal. Estos se generan cuando hay una suerte de perjudicialidad, cuando tiene que resolverse el hecho antes de ir a la persecución penal del Estado en una vía extrapenal. Y lo que se entendió, pero el TC, que no recuerdo muy bien la sentencia, ha fijado ciertos parámetros para declaración de contumacia, ¿no? Entonces la persona se sustrae de la persecución penal. Hubieron casos muy mediáticos en su momento, ya no voy a dar nombres mejor, en los cuales se dio este tema de la suspensión, pero tiene que estar bien definido, tiene que haber una resolución judicial que así lo defina. Entonces se suspenden los plazos de prescripción de la acción penal mientras que esta persona no sea ubicada y sometida a la persecución penal del Estado. Que esto pueda resultar siendo incompatible o no inconstitucional, habría que valorarlo realmente, ¿eh? Porque también tenemos que ser ciertos, porque por un lado protegemos derechos y libertades fundamentales, eso es importante en el Estado de Derecho. El Código Penal en su artículo primero dice, este código tiene por fin la prevención y represión de delitos y faltas, la protección de la persona y la sociedad, porque también se requiere justicia, hay que luchar con la impunidad, ¿no? Entonces, aquel que se sustrae de la persecución penal, porque obviamente no quiere asumir su responsabilidad penal, creo que también es lógico y laudable válido que se suspenda hasta que esta persona no sea sometida a la persecución penal. Le recomiendo, busque usted sentencia del Tribunal Constitucional sobre los parámetros que debe regir el tema de la contumacia, que es una figura distinta al reo ausente, creo, ¿no? Hay ausente y hay contumaz. Gracias a usted. Muy bien. ¿Alguna pregunta final? Con esta pregunta concluimos. A ver, en principio felicitar al doctor Peña Cabrera por la brillante exposición. Quería entablar un poco la relación, doctor Raúl Alonso, respecto al plazo dentro del jus puniendi adjetivo que tiene el Estado, al plazo razonable dentro del Código Procesal Penal, y cuál es la relación que este plazo razonable se da a la luz de la condición política del Estado. Séneca decía, no hay mayor injusticia que la justicia que tarda. Entonces, en ese marco, ¿cuál sería la relación que el Tribunal Constitucional establece respecto al plazo razonable adjetivo, fundamentalmente del Código Procesal Penal? Gracias por su pregunta, doctor. Fíjense, el plazo razonable es un derecho fundamental. Es los tiempos oportunos, suficientes y necesarios para que se pueda esclarecer una situación. Porque en un proceso penal está de por medio, puede ser la libertad, cuando está dentro de una prisión preventiva. La misma situación que se queda en incertidumbre, porque una persona que está sometida a la persecución penal, de por medio hay una suerte de vigilia o de la sociedad que lo ven como culpable, lo afecta en su honor y todo. Entonces, si está en libertad, sobre todo de por medio, que el plazo razonable se concatena con lo que es el debido proceso, ¿no? Y creo que esa fue una de las plataformas esenciales del Código Procesal Penal del 2004. Pero obviamente el plazo razonable, lo que ha dicho el Tribunal Constitucional y también de la Corte Suprema,
que su configuración, su delimitación a los casos concretos hay que determinarlo la complejidad de la causa, ¿no? Los delitos, mayor pluralidad delictiva, pluralidad de víctimas, pluralidad de imputados, cuáles son los actos de investigación, pericias, exámenes especializados, cooperación judicial internacional. Entonces, el Tribunal Constitucional y el caso Gaines, en el caso del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha fijado este tema, la actuación de los sujetos procesales, porque sabemos también que la defensa a veces se porta un poquito mal, es la defensa obstruccionista, maliciosa, y por otro lado también un Ministerio Público que tiene que actuar de manera correcta y prudente, pues si el Ministerio Público en su momento no realizó las diligencias oportunas en los tiempos necesarios, eso no puede cargar sobre los hombros del imputado, ¿no? El plazo razonable se ha ido ajustando, obviamente, conforme las investigaciones que hay, el Código Procesal Penal y la jurisprudencia de la Corte Suprema, lo que son investigaciones sencillas o simples, lo que son las complejas e integrantes organizaciones criminales, y se han ido ampliando, ¿no? Pero si bien es cierto, esos plazos tienen topes o tienen plazos ya límites, no significa que tengan que cubrirse por entero, ¿no? Y que los jueces tengan que, obviamente, autorizar los plazos que vengan. Claro, en las diligencias preliminares no interviene el juez cuando lo define el fiscal, pero cuando hay una prórroga del plazo de la investigación preparatoria, tiene que haber un control por parte de los jueces, ¿no? El control del plazo creo que constituye una suerte de una bisagra constitucional de los jueces de investigación preparatoria para que las fiscales, porque son los que dirigen la persecución penal del Estado, asumen un plazo razonable. Ya se culminó la investigación, toma tu decisión. ¿Cuáles son? O acusas o solicitas el sobreseimiento. Si la estás pensando, lo siento, pues ya tienes que tomar una decisión, porque no podemos dejar en incertidumbre durante todo el tiempo la situación jurídica de una persona. Esto realmente no puede ser así. Los plazos razonables es una garantía fundamental, está el debido proceso, son derechos humanos, derechos fundamentales, mejor dicho, y hay que tratar siempre de valorarlo, pero esa valoración o respeto tiene que ir también de la mano con la naturaleza de la investigación del caso en particular. Muchas gracias. Muy bien, en esta parte final vamos a recoger una frase del doctor Alonso Raúl Peña Cabrera Freire. No podemos estudiar derecho penal abstrayéndonos del derecho constitucional, dado que, si así se hiciere, serían actuaciones tiranas, actuaciones arbitrarias, y por ello que, de alguna manera, el derecho constitucional fundamenta al derecho penal y a las demás disciplinas. A nombre del Tribunal Constitucional y del Centro de Estudios Constitucionales, se agradece la participación tan distinguida del doctor Alonso Raúl Peña Cabrera Freire. Le damos nuestra mayor gratitud, asimismo al público presente por haberse brindado un espacio dentro de las apretadas agendas, y al público que nos sigue desde nuestras actuaciones virtuales, en este caso a través del Facebook Live. Muchísimas gracias, y con ello el evento ha concluido. Muy buenas noches.